y vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 6. Hebreos, capítulo 6, página 247. Y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Hebreos, capítulo 6, versículo 7 dice: porque la tierra que embebe el agua porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será ser abrasada. Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo, para cumplimiento de la esperanza. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré bendiciendo, y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente por el mayor de ellos juran, y el fin de todas sus controversias es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternalmente según el orden de Melquisedec. Hasta aquí la lectura, continuando y haciendo un impas con el libro de los Romanos que viene siguiendo el pastor. Nosotros en algunas oportunidades hemos estado viendo el libro de los Hebreos, y la primera etapa del capítulo 6 que hemos estudiado hablaba Pablo de un avivamiento que esperaba el Señor de parte de su iglesia, una confirmación en aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, y también un aliento hacia aquellos que tenemos esa esperanza bienaventurada. Ese aliento lo podemos definir con lo que dice el versículo 1, cuando dice: vamos adelante a la perfección. Una palabra que en lo personal me resuena todos los días, porque fue de mucho impacto para mi vida, cómo el Señor desea eso de cada uno de nosotros y particularmente de mí. Luego hemos mencionado y refutado la falsa doctrina de la caída de la gracia, de la cual muchos, tomando los versículos siguientes, malinterpretan, negando otras partes de las Escrituras. Y también hemos hablado de que el capítulo 5 ya terminaba Pablo exhortando a estos hermanos de la iglesia de los Hebreos acerca de su carnalidad, la cual era un impedimento para el crecimiento espiritual. Era esa forma que tenían de ser niños en las cosas del Señor lo que les impedía recibir doctrina más profunda o alimento firme para que puedan ir justamente adelante hacia la perfección. Por eso es que comienza este versículo 7 que hemos leído, hablando como si fuese una parábola de las que daba el Señor Jesucristo y que tanto se ha usado en la palabra de Dios para explicar las cosas de Dios, que es el hecho de la tierra, los frutos, la simiente, la lluvia, los labradores, todas cosas que en ese entonces eran muy vitales, porque básicamente la economía de todo el mundo era una economía agraria. Todos entendían
a la perfección estas cosas. Quizás para nosotros que ahora vamos a la verdulería y compramos ya todo sembrado, cosechado, cultivado, no lo tenemos tan en cuenta. Acá lo que el apóstol está diciendo, dando alusión también a ese texto que dice que Dios hace que llueva sobre justos e injustos, hablando de la misericordia de Dios, también en este caso nos habla de la lluvia o el agua que muchas veces cae sobre la tierra y la tierra bebe esa agua, hablándonos a nosotros particularmente de la doctrina, de la palabra que recibimos. Cada uno de nosotros se sienta aquí en el templo o en las reuniones y escucha y recibe doctrina, sana doctrina, gracias a Dios, no nos olvidemos nunca de dar gracias por eso, pero después ya no depende del que dio el agua para que haya crecimiento, sino justamente del que aprovecha esa agua. Y por eso da dos ejemplos, ¿no? Uno nos habla de hierba provechosa. Siempre la hierba provechosa, en este caso, es la que son esas pasturas a las cuales el Señor nos quiere llevar. Pero justamente es algo que tiene que surgir, como dice al final del versículo 7, de una labranza. Y ahí ya nos está hablando de un trabajo, de cómo recibimos la palabra de Dios, pero también de cómo la aprovechamos. Y por contraposición, el versículo 8 nos habla de una tierra que también recibió la misma cantidad de agua, los corazones que reciben la misma cantidad de palabra, pero que producen espinas y abrojos. Algo que es reprobado de parte del Señor, que es cercano a maldición y cuyo fin será ser ¿qué? Abrasada, quiere decir quemada. Recordemos que en Corintios, a los hermanos en Corinto, Pablo les hablaba de las obras que iban a ser quemadas cuando estén delante del tribunal de Cristo. Hablando de que ya somos salvos, pero va a haber muchas cosas hechas en la carne que no van a permanecer. Asimismo, mucha de la palabra que nosotros recibimos, si no la aprovechamos, si no labramos la tierra, si no labramos nuestro corazón, va a producir espinas y abrojos. Algo que se repite ya desde el principio del Génesis, ¿no? Como una maldición de parte de Dios. Espinas y cardos te producirá, etcétera, etcétera. El Señor Jesús en la cruz del Calvario llevó una corona de espinas también, como señal de las obras del hombre, ¿no? Que son infructuosas y también doloríficas. Entonces tenemos estos dos ejemplos que después los va a volver a repetir en otras palabras, pero podríamos definir que aquellos que producen hierba provechosa son aquellos que han trabajado, que se han esforzado en la bendición del Señor, y aquellos que producen espinas y abrojos nos habla más bien de la pereza y el ocio. Por eso dice el versículo 10: pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud, aunque hablamos así. Siempre la insistencia, el amor, la paciencia de Pablo, reflejando las virtudes del Espíritu Santo en este caso, ¿no? Cómo el Espíritu Santo va formando la iglesia, va formando a esas personas. El domingo Marco hablaba de los corintios, las características de esas personas que habían conocido a Cristo. Acá vemos a los hebreos, también vimos sus características. Y siempre el Espíritu Santo detrás, con tanta amor, misericordia, paciencia, longanimidad, formando a la iglesia, corrigiendo lo que está creciendo mal y esperando. Santiago creo que dice, ¿no?, que el labrador espera pacientemente. Ahora nosotros veamos al Espíritu Santo en esa situación, ¿no?, en ese rol, esperando de los hermanos que puedan dejar de ser niños espirituales, que pasen a ser perfectos, que vayan adelante a la perfección. Esperamos mejores cosas. Y en definitiva es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo los que están esperando esto de nosotros.
Gracias a Dios que es así, ¿no? Que nos espera, que no se nos impone la santidad, la perfección, y si no ya somos descartados, sino que con mucho amor y con mucha paciencia, por eso dice, oh amados, esperamos mejores cosas, más cercanas a salud. Sabemos siempre, ¿no?, que salud, la palabra en griego es soteria, y que también significa salvación y liberación. Tenemos que estar más cercanos a la liberación que a la esclavitud, más cercanos al Señor que al yugo del pecado. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y después en el versículo 10, el reconocimiento, una definición preciosa también: Dios no es injusto. Cada vez que nosotros pensamos que hay injusticia en Dios, Pablo va a decir, en ninguna manera. Y acá lo dice también, Dios no es injusto. En este caso, como en todos los casos, no es injusto, pero en este caso para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Las pequeñas cosas que hacemos por amor al Señor, el Señor las ve, las anota, las guarda en su corazón, no las olvida. Nosotros quizás nos hemos olvidado de las cosas que hicimos por el Señor y eso provoca desaliento en nuestra vida, pero el Señor no es injusto para olvidar estas cosas. Y esto lo refuerza mucho también la palabra del Señor. El Señor Jesús en el sermón profético dice, ¿no? Aunque hayas dado un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, es como si me lo hubieses dado a mí. Ahí en Mateo 10:42, en Mateo 25:40 nos habla de estas cosas. Y siempre es esta característica, ¿no? Haberlo hecho para el Señor y también como al Señor. Eso se lo repetía Pablo también a los colosenses, ahí en el capítulo 3. Esto es en la página 227. En el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por Él. Y el 23 repite, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Precioso entonces cuando nosotros tratamos de desprendernos de la carne que nos ata a este mundo y nos quiere llevar siempre a los espinos y abrojos, con todo lo que eso significa. Y hacemos cosas para el Señor, sencillas, pero que sean sinceras. Cosas que puedan tener un carácter espiritual, aunque sea lo más básico, que podamos tener ese discernimiento. Y eso es lo que Pablo les reconocía a estos hermanos, porque habían asistido y aún asistían a los santos. Y sabemos que también eso tiene que ver con la parte económica, ¿no? Pero encierra mucho más, encierra toda clase de asistencia. Luego, otra vez, el deseo del Señor. En el 11, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo. Así como eran rápidos, eran diligentes para poder asistir a los santos, el Señor vuelve a pedirnos un poco más. Siempre va a tratar de que vayamos adelante a la perfección. Y lo dice hasta el cabo, es decir, hasta el final, algo que ya había dicho en el capítulo número 3. Para cumplimiento de la esperanza. Este cumplimiento de la esperanza es lo que nosotros tendríamos que tener por norte en nuestra vida. Mientras estoy acá, tengo que ser fiel al Señor. Mientras estoy aquí, tengo que amar al Señor. Tengo que buscarlo, tengo que servirlo. Porque ya tengo definida una promesa. Esa promesa me tiene que dar esperanza. En Tito dice, la esperanza bienaventurada del creyente. Es algo que tiene que producir en nuestra vida
bienaventuranza. Y ahora volvemos al versículo 12, que dice: no os hagáis perezosos. Tan hablado también en la palabra de Dios y mencionada la pereza, el ocio, aquellas personas que se dejan estar, que bajan los brazos y que no procuran con diligencia presentarse a Dios. La pereza es la que no produce ningún fruto, o en todo caso, como hemos leído en el versículo 8, produce espinas y abrojos en nuestra vida espiritual. Entonces vemos siempre con tanto amor y misericordia el Señor nos alienta. Ahí en el versículo 11, sí, el capítulo 5, de la cual tenemos mucho para decir y dificultoso declarar, por cuanto sois flacos para oír. Acá vemos, ¿no?, como en todo vemos misericordia del Señor, pero también tenemos que quedarnos con estas palabras de aliento. ¿Por qué? Porque hay imitadores, o mejor dicho, hay personas que han sido dignas de imitar. Después va a venir Hebreos 11. Pero el fin de nosotros, que venimos atrás de estas personas, y es algo completamente doctrinal y bíblico, es imitar. El mismo apóstol decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. La fe de los cuales, después dice, hablando de los pastores, imitar. O sea, si bien tenemos que imitar a Cristo, seguir sus pisadas, como dice Pedro, el Señor nos puso personas semejantes, ¿cómo es que dice? Sujetos a semejantes pasiones que nosotros, pero que tuvieron fe y alcanzaron las promesas, y ahora nosotros las tenemos que imitar. Y para eso no hay que ser perezosos. La clave del éxito está en este mismo versículo. Imitadores de aquellos que por la fe, por un lado, y por otro lado, ¿qué cosa? La paciencia. Son dos cosas distintas pero complementarias. Yo puse acá, ¿no?, como si fuese una expresión matemática: fe más paciencia igual heredar las promesas. Qué precioso cuando tenemos ese discernimiento de las cosas. Por un lado, creerle a Dios. El Señor me promete algo, lo creo. Una vez que lo creí, ahora tengo que tener paciencia, no ser impaciente, no darme por vencido rápido. El versículo 13 nos deja el ejemplo de Abraham, el padre de los creyentes. Prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré, bendiciendo, y multiplicando te multiplicaré. Y así Abraham, esperando con largura de ánimo, esto es, con mucha paciencia, ¿qué hizo? Alcanzó la promesa. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Con todas las cosas que le pasaron a Abraham en su vida, con todas las veces que retrocedió, que pecó, que claudicó, sin embargo, hubo largura de ánimo y alcanzó la promesa. Esto es así porque lo dice la palabra de Dios y nosotros lo entendemos así. Luego nos habla del juramento, que ya lo había mencionado recién en el versículo 13. Dios jurando por sí mismo. Primero prometiendo a Abraham y después jurando. Podemos leerlo eso en Génesis 22, el versículo 16. Génesis 22, 16, página 20. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuando has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla de la mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos.
en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces vemos que tuvo fe y que tuvo paciencia. ¿Y cómo demostró esa fe? Presentando a su hijo, obedeciendo al único, a Isaac. Vemos ahí la fe que se demuestra por obras. Pero también vemos este juramento de Dios que pone como garantía a Dios mismo. Qué importante que es esto, ¿no? Dice que los hombres siempre juran por alguien mayor y el fin de las controversias, o sea, de cualquier disputa, es ese juramento que se estableció. Bueno, Dios juró por sí mismo, no pudiendo jurar por alguien mayor, porque no hay nadie mayor que Dios. Y el 17 nos dice: por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Este texto es muy precioso, queridos hermanos, porque vemos el corazón de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios? Nos quiere mostrar. Nos quiere mostrar. Dios desea que veamos, que conozcamos, en este caso abundantemente, toda la inmutabilidad de su consejo. Si bien sabemos que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Eso está en Deuteronomio 29:29. El domingo se hablaba del brazo del Señor, que no sé cómo es que dice. No se ha cortado el brazo de Jehová, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Dios siempre nos quiere mostrar abundantemente. ¿A quiénes? A los herederos de la promesa. Nosotros somos los herederos de Abraham y tenemos un lugar tan privilegiado y tantas veces ignorado o menospreciado, que en la medida en que el Espíritu Santo nos va revelando y nos va mostrando lo dichoso que somos de ser herederos de la promesa, primeramente nos tiene que dar vergüenza, pedirle perdón al Señor de tener en poco una salvación tan grande, una salud tan grande. Y después entender, miren todo lo que Dios quiere, ¿no? Quiere mostrarnos abundantemente la inmutabilidad, quiere decir que no se mueve, de su consejo. Consejo podemos decir que es voluntad o designio. Y para eso interpuso juramento. Por eso el versículo 18 va a decir que por dos cosas inmutables, de las cuales es imposible que Dios mienta. Hoy dijimos Dios no es injusto y ahora decimos que Dios no miente. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Por un lado, ¿cómo? El juramento, y por otro lado las promesas. Tenemos las promesas de Dios y el juramento de Dios sobre esas promesas. Son las dos cosas que viene narrando Pablo acá, ¿no? Lo hizo con Abraham, prometió y juró. Ahora lo hace con nosotros, herederos de las promesas. Promete y jura. Nosotros sabemos que no tenemos que jurar, se nos ha enseñado así desde pequeños, pero Dios ha jurado y ahora tenemos estas dos cosas que son inmutables. Es ese sello que el Señor nos da, esa garantía que el Señor nos da. ¿Para qué? Para que tengamos un fortísimo consuelo. Tanto que necesitamos en nuestra vida el consuelo, con las promesas del Señor, con su juramento, vamos a tener un fortísimo consuelo. Pero no es para todos, esto es muy interesante, ¿no? Es para los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. De nuevo, el agua cae para todos. Los que labran la tierra van a tener fruto, hierba provechosa. Nosotros, en la medida en que nos podemos aferrar a acogernos, a trabarnos de la esperanza propuesta, vamos a tener este fortísimo consuelo. De ahí que muchas veces vivimos en desesperanza, en tristeza o desconsolados, porque no nos aferramos a estas cosas. Quizás porque no las conocíamos, quizás porque las ignoramos voluntariamente, o quizás porque las rechazamos por falta de fe.
Pablo decía, tenemos en el 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Precioso texto tan conocido por cada uno de nosotros, ¿no? El alma, que es tan volátil, podemos decir. Las emociones, cambiante. Un día estoy bien, el otro día estoy mal, un día estoy triste, el otro día estoy contento, el otro día estoy exultante, no sé. Bueno, el alma tiene que estar aferrada a esta ancla, que, como dice acá, entró hasta dentro del velo. Esta esperanza propuesta es la que entró dentro del velo y nos introduce a esta obra del Señor Jesucristo, ¿no? Empezada en la eternidad cuando dijo, heme aquí, envíame a mí, consumada en la cruz del Calvario cuando dio su Espíritu, y podemos decir que para nosotros se termina de completar en el momento en que llevó su sangre, entró en el velo celestial, y eso lo va a decir después en el capítulo 8 y 9, y la ofreció por cada uno de nosotros. Y ahora sabemos que el Señor intercede por nosotros. Todo eso es la firme ancla del alma. Por eso dice el 20, donde entró por nosotros como precursor, quiere decir que se anticipó a entrar primero, Jesús, hecho pontífice o sumo sacerdote, eternalmente según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, gracias a Dios por este versículo 20, en el cual el Señor Jesús entró por nosotros. Esa palabra por nosotros implica todo, ¿no? Todo lo que el Señor hizo por nosotros. Murió por nosotros, vivió por nosotros, nació por nosotros, resucitó por nosotros, y ahora nos dice también que entró dentro del velo por nosotros para oficiar como sacerdote eternalmente según el orden de Melquisedec. Este capítulo 6 entonces tiene para mí un balance de mucha esperanza y de victoria. Es a lo que apunta el Señor, ¿no? Por eso dice en el versículo 9, porque de vosotros, pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud. Que el Señor nos bendiga.